Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de presentación de los actos del 1 de mayo. A mí me gusta siempre empezar las ruedas de prensa del 1 de mayo recordando el carácter internacionalista que tiene el 1 de mayo. No lo podemos perder de vista. No, el 1 de mayo no es una celebración que contenga solo las reivindicaciones de un país, ni siquiera de un continente. Tiene este carácter global y, sobre todo, tiene un carácter de reivindicación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, de la igualdad, del reparto de la riqueza y de reivindicación de carácter internacional de derechos y libertades. Y como muy bien decía Unai, estas manifestaciones tienen el foco en Ucrania, en la brutal agresión que está sufriendo Ucrania, pero también tienen el foco en los países del mundo que están padeciendo dictaduras, aunque no los veamos tan cerca como vemos la guerra de Ucrania, aunque no sean tan crueles desde el punto de vista de los asesinatos globales, pero hoy hay que recordarse de Birmania, donde los sindicalistas están en el exilio, son perseguidos. Hoy tenemos que acordarnos de Colombia, donde hacer sindicalismo continúa comportando riesgos muy graves. Por tanto, también quiero situar que desde las manifestaciones que celebraremos en España, aún no todas cerradas, pero en todo caso más de 60 manifestaciones en el conjunto del país, vamos a mostrar nuestra solidaridad, nuestro soporte a esas personas, a esas sociedades que están sufriendo situaciones de vulneración de derechos o masacres, como es el caso de Ucrania. El 1 de mayo, para nosotros del año 22, tiene dos cuestiones claras. En primer lugar, que vamos a un 1 de mayo en el que por primera vez en muchos años las organizaciones sindicales llevamos un balance de consecución de derechos muy importante. Y creo que eso tiene que presidir la manifestación, sobre todo para animar a las personas, a los trabajadores y a las trabajadoras a que participen en la manifestación, sobre todo para animar a fortalecer al movimiento sindical, porque es evidente que la solución pasa por la movilización, pasa por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Si no hubieran sido posible los acuerdos de los ERTES, el acuerdo sobre el teletrabajo, los dos pactos sobre el sistema de pensiones, la subida del SMI o la propia reforma laboral. Y a mí me gustaría pedirles a los trabajadores y a las trabajadoras que han visto ya cómo la reforma laboral tiene una aplicación real sobre su situación, que nos acompañen en esta manifestación del 1 de mayo. No ha sido fruto de la casualidad que hoy tengamos decenas de miles, seguramente centenares de miles de trabajadoras y trabajadores que tienen un contrato indefinido y que hasta la reforma laboral estaba en una situación de temporalidad. Ha sido fruto del trabajo, del esfuerzo, de la movilización, y ahora se trata en este 1 de mayo de salir a la calle y de visualizar que somos más, que tenemos más razones, que tenemos una carta de cuestiones a solventar, y en ese sentido, desde el orgullo de lo conseguido, plantearnos los retos de futuro. Y es evidente que este 1 de mayo no lo habíamos planteado así hace solo 6 meses. La guerra en Ucrania, la situación de disparo que se han puesto los precios en nuestro país,
hacen que este 1 de mayo sea un 1 de mayo realmente en el que necesitamos marcar de manera clara, de manera directa, cuáles son nuestras reivindicaciones. Estamos en una inflación del 10%. Y con una inflación del 10%, nuestro empobrecimiento diario permanente, si no subimos los salarios, si no subimos las pensiones, porque ahora se ha puesto de moda otra vez el ver si se cuestiona el acuerdo de pensiones que hemos llegado hace 4 días, si no subimos las pensiones, es evidente que la mayoría nos vamos a empobrecer. Por eso a mí me parece que es muy importante nuestras reivindicaciones en ese sentido. Los salarios como elemento fundamental. La COE tiene que ser consciente de que si no hay acuerdo en el diálogo, en la concertación que hay abierta para renovar el acuerdo de empleo y negociación colectiva en nuestro país, la situación de conflictividad en nuestro país va a crecer de manera exponencial. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a dejar que los convenios colectivos sigan su suerte sin que las organizaciones sindicales, de manera global, de manera conjunta, demos una respuesta a esta situación. Por eso también nos dirigimos a nuestras organizaciones para que no tengamos prisa a la hora de firmar los convenios colectivos. Sobre todo para que no tengamos prisa sin el reconocimiento de la situación de inflación que hay en nuestro país y, por tanto, la necesidad de que haya cláusulas de revisión, cláusulas de actualización de los salarios que prevean este desfase que se puede producir en nuestro país. Nuestros sectores, las empresas, los representantes de los trabajadores en las empresas, tenemos que ser conscientes de que de este proceso de negociación tenemos que salir en buenas condiciones la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Solo el 16% de los convenios colectivos tienen cláusula de revisión salarial. Y eso es una ruina. Por eso hay que centrar la reivindicación en la actualización de los salarios de acuerdo con la inflación. En realidad, la negociación de los convenios colectivos en aquellos sectores, en aquellas empresas donde las organizaciones sindicales tenemos una gran implantación sindical, no resultaría tan difícil. Donde realmente la negociación de los convenios se hace difícil, se hace compleja, son aquellos sectores con menos articulación sindical, de trabajadores y trabajadoras disgregados, con poca tradición sindical, y en ese sentido es por ellos por los que queremos que las cláusulas de revisión salarial sean el instrumento fundamental. No es una frase del 1 de mayo, no es algo que vaya a pasar ni mañana ni pasado. La COE debería de reflexionar, sus sectores deberían de reflexionar muy seriamente si quieren mantener esta línea de concertación, de negociación que se ha seguido en España en los últimos años, no solo en estos últimos 3 años, sino viene a formar parte de la tradición de las relaciones laborales de nuestro país y, por tanto, quieren sentarse a hacer una negociación realista, una negociación que nos permita cerrar un acuerdo de negociación colectiva en las mejores condiciones posibles. Las empresas, los sectores que están negociando los convenios colectivos en estos momentos
y sus trabajadores sería conveniente que vieran en las manifestaciones del 1 de mayo una oportunidad para fortalecer su estrategia de negociación. Si somos capaces de convertir este 1 de mayo con las calles de nuestras ciudades repletas de trabajadores y trabajadoras, con toda seguridad que a la semana siguiente la negociación con la COE va a ser más sencilla. Por tanto, yo también quiero hacer especialmente un llamamiento a aquellas empresas, a aquellos sectores, a aquellos trabajadores que están en la negociación del convenio colectivo, que no se les reconoce ni la situación de inflación que hay en nuestro país, ni la cláusula de revisión salarial, para que se movilicen, para que se manifiesten con nosotros en las manifestaciones del 1 de mayo. Es evidente que el control de precios es una cuestión fundamental hoy en nuestro país, hoy en el conjunto del espacio de la Unión Europea. Control de precios, efectivamente. No estamos en guerra, pero los efectos económicos se parecen bastante a los que podría tener una situación de un país que está inmerso en un conflicto bélico. Y en ese sentido, creemos que desde el Gobierno de España, desde la Unión Europea, hay que tomar todas las medidas necesarias para acabar con la especulación que se está produciendo en muchos precios en nuestro país. Desde luego se produce en la energía, se produce en los carburantes, y en ese sentido nos parece que sin más demora la Comisión Europea tiene que aprobar definitivamente los precios máximos del gas, de tal manera que ya definitivamente nos permita rebajar la factura del coste de la energía, el coste de la electricidad. Y es evidente que desde nuestro punto de vista el acuerdo de medidas económicas que ha tomado el Gobierno en relación con la actual situación de crisis económica es insuficiente. Lo hemos dicho, hoy lo volvemos a reiterar. Este 1 de mayo también queremos reiterárselo al Gobierno del Estado, a los gobiernos de las comunidades autónomas, porque nos parece que España, lejos de necesitar rebajas fiscales, necesita soporte a las familias, a las personas que están en una situación más vulnerable, y en ese sentido reiterar nuestras exigencias. Ya las planteamos al Gobierno en su momento cuando nos convocó para poner en marcha políticas sociales de soporte a las familias, de soporte a las personas, empezando por esos 9.500.000 ciudadanos en nuestro país que lo están pasando peor. Este 1 de mayo es un 1 de mayo que también tiene que ser un clamor de exigencia al Gobierno de que a final de año queremos tener un salario mínimo interprofesional del 60% del salario medio. Es un compromiso y tiene que convertirse en una realidad. Teniendo en cuenta que el informe de los expertos ya no va a llevarnos al 60% del salario medio, porque el salario medio en nuestro país se va a disparar, sobre todo como consecuencia de la subida de salarios y de los salarios y la propia situación en relación con los precios. Pero en todo caso, la meta de llegar a los 1.064 euros de salario mínimo en el año 2023 es una meta que tiene que estar en las manifestaciones del 1 de mayo, que además los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país sabemos cuánto de efectivo tiene la movilización para el salario mínimo interprofesional. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país sabemos cuánto nos cuesta poder conseguir nuestras reivindicaciones. A ellos también especialmente les quiero pedir que participen en las manifestaciones de este 1 de mayo,
que seamos capaces de dar una bofetada a los que no creen en la movilización, a los que no creen en los avances, a los que un día sí y otro también están intentando que no consolidemos los derechos, los avances en nuestro país. Avanzar en la igualdad, y lo hemos querido resaltar explícitamente en nuestro lema de la manifestación, porque es verdad que en los últimos tiempos en nuestro país se han situado herramientas importantes para poder avanzar en la igualdad, pero con toda seguridad también insuficientes. La igualdad entre hombre y mujer, acabar con la brecha salarial, pero acabar con la discriminación de los colectivos más vulnerables, los colectivos de inmigrantes, los colectivos LGTBI, especialmente las personas trans, forman parte de las necesidades para poder conseguir que este 1 de mayo sea un 1 de mayo que nos ayude a visualizar las cuestiones de futuro. Este es un 1 de mayo que tiene que tener presente efectivamente la salud y la seguridad en el trabajo. Salud y seguridad, antes hacía referencia Unai a los millones de personas que fallecen cada año en el mundo como consecuencia de un accidente de trabajo, pero hoy en España, cuando nos hemos levantado esta mañana, sabemos que hay 2 personas que no van a volver a su casa porque van a morir en un accidente de trabajo. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar de hasta qué punto es necesario impulsar, acabar con esta lacra de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales. Hasta ahora, fundamentalmente, las enfermedades profesionales las tratamos desde la perspectiva de ver y paliar las consecuencias. Se trata de dar un paso y prevenir las enfermedades profesionales de tal manera que podamos impedir que se conviertan en enfermedades profesionales. Las 32 horas semanales, la reducción del tiempo de trabajo, forma parte de las reivindicaciones del 1 de mayo, como tiene que también formarlo de manera muy especial la lucha para garantizar una transición ecológica de la economía de nuestro país, una transición justa que nos permita tener un planeta sostenible. Creo que este 1 de mayo va a poner también sobre la mesa la necesidad de hacer esa gran reforma del Estatuto de los Trabajadores, que ahora sí, después de las reformas que hemos impulsado, seguramente que sería necesaria, que nos tiene que acercar a ese Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Por tanto, acabo y resumo. Creo que estamos ante un 1 de mayo de celebración y de orgullo por las cosas que hemos conseguido, de consolidación también de las cosas que hemos conseguido. No hay que olvidarnos que tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones no han contado con el consenso político que han contado con el contexto social. En ese sentido, siempre hay un riesgo al no contar con ese consenso político amplio de poder volver hacia atrás, especialmente por lo que hace referencia al acuerdo de pensiones. A mí me parece un escándalo que quienes han firmado el acuerdo de pensiones hoy ya estén planteando que no se mantenga el índice de precios al consumo como el elemento de revisión de las pensiones en nuestro país. Me estoy refiriendo a la COE. Pero me parece increíble que el Partido Popular, dentro de las medidas económicas para el año 22, plantee la no revisión de las pensiones más altas con el IPC. Hay un acuerdo, hay una ley que hay que cumplir.
me parece bastante contradictorio que mientras a personas que tienen pensiones por debajo de los 2.000 euros mensuales se les plantea que no se les suba la pensión con el IPC cuando se habla de los beneficios de las empresas. Si alguien habla de tocarlos, sea una agresión a los derechos, a la economía de libre mercado. No subir las pensiones, no subir los salarios representa efectivamente bajar la calidad de vida de las personas, en este caso de los pensionistas y de las pensionistas de nuestro país. Por eso creo que hay motivos más que suficientes para participar en estas manifestaciones y llamamos a las trabajadoras y a los trabajadores a participar en las mismas.